Eh, Vamos a continuar hablando acerca de los distintivos de semilla. ¿Qué es lo que nos distingue como semilla? ¿Qué creemos de acuerdo a lo que dice la palabra? Reiterando que normalmente nosotros lo que hacemos es que vamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso estudiando la escritura de forma sistemática y ordenada, porque eso es lo que nos permite entender todo el consejo de Dios de principio a fin. Pero estamos estudiando el libro de los Hechos y llegamos al capítulo 2, ¿se acuerda? Justo cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los 120 que estaban ahí en ese lugar, y empezaron unas manifestaciones tremendas del Espíritu de Dios. Entonces, en esta ocasión no voy a hacer una intro tan extensiva. Yo le pido que, porque esta es la segunda parte de lo que vimos la semana pasada, yo le ruego que si no ha escuchado, lo escuche para que vea cómo embona, ¿no? Pero básicamente es lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Y lo que creemos es, pues buscamos obviamente que sea de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y básicamente decíamos, en un resumen muy rápido, creemos que Dios es un Dios trino. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hay muchas sectas, muchas corrientes, muchas ideologías por ahí que hablan de que el Hijo no es realmente el Hijo de Dios, Jesucristo, y que el Espíritu Santo no es Dios. Y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es Dios en tres personas, no tres dioses, un Dios en tres personas. Nuestro cerebro humano no lo puede comprender, pero es lo que dice la Escritura. Y creemos que hoy es el tiempo también de la comunión con el Espíritu Santo. Dios Padre interactuó con la humanidad, después hubo el tiempo del Hijo y ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Tenemos el amor del Padre, la gracia del Hijo y, dice Pablo, la comunión con el Espíritu Santo. Y la comunión se da día tras día. El Espíritu de Dios está contigo, dijo Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. Dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a ver, yo no veo a Jesús aquí. Es que es a través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, y eso nos lleva a vivir de una manera más conveniente para nosotros. Nos convenía que Jesús se fuera para que quedara aquí el Espíritu Santo, porque eso nos lleva a vivir constantemente buscándole por medio de su palabra. El Espíritu Santo te va a llevar a la Escritura. Si no, ¿quién sabe qué espíritu será? ¿Sí? El Espíritu de Dios te lleva a la palabra y la palabra te va a llevar a permanecer en Jesús, y permanecer en Jesús nos va a llevar a dar mucho fruto. Todo eso lo vimos la semana pasada. Y el fruto del Espíritu es lo que necesitamos para vivir vidas como Él quiere. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Y hoy quiero cerrar todo este tema con algo fundamental y necesario sobre la realidad de vivir una vida en el Espíritu Santo. Y una característica importantísima de esto es que cuando tú y yo vivimos una vida con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, nos volvemos, o eso nos vuelve funcionales en el cuerpo de Cristo. O sea, ya no estás de bonito, nada más así como que, bueno, pues es que yo soy cristiano y ya. No, te vuelves funcional y puedes ser de bendición, ser un instrumento del Señor para bendecir y edificar al que tienes enseguida, atrás, a alguien de tu casa, a alguien de tu trabajo, en tu vida cotidiana. Jesús dijo en Hechos 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti vas a recibir poder. Y ese poder, decíamos, es la palabra dunamis en griego, de donde viene dinamita o dínamo. ¿Se acuerdan las bicicletas que tenían un dínamo que ¡pac!, se lo pegas y daba vueltecitas a una propelita y prendían una linterna, ¿no? Bueno, es esa energía, es ese poder, produce ese poder. ¿Y para qué necesitamos ese poder nosotros en Cristo? ¿Para ser poderosos? No. Para distinguirnos, es que Él es el profeta. No, tampoco, no es para eso. ¿Sabes para qué es? Para cumplir su misión. ¿Cuál misión? De ser testigos. Tú y yo estamos llamados a ser testigos. Y ser testigos tiene dos aristas. La primera es la que ya vimos la semana pasada, es la arista interna. Es decir, tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser formados como testigos válidos de Jesús. ¿Sí? En otras palabras, el fruto. Y el fruto del Espíritu en Gálatas, ¿se acuerda? Es
amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tan solo hablemos de la paciencia, que se nos acaba, así que parece que venimos como un cohete de tumbacasas de esos con una micromechita así que no alcanza ni a rendir nada, ¿no? Sí. Entonces, ya vimos que es imposible lograrlo en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es el que produce en ti que seas paciente, que seamos benignos, que tengamos gozo, no andar toda la vida en la quinta pregunta con la capa caída, en depresiones, etcétera. Eso lo va a hacer el Espíritu de Dios cuando tú crees en Jesucristo. ¿Ok? Esa es la lista interna, pero hoy vamos a ver la lista externa, que es la que a veces nos ocasiona mucho revolú y revoltijo en el cristianismo. ¿Por qué? Porque es cuando vas y actúas como testigo. Y ahí la Escritura nos marca 3 cosas importantes que el Espíritu Santo produce en ti y en mí. Una es los dones. Número 2, los ministerios. Y número 3, las operaciones o manifestaciones del Espíritu Santo. Y es lo que vamos a ver hoy. Uy. Sí, entonces vamos a ver la lista externa, pero déjame decirte algo. Para esto, Dios no nos dejó así como que ahí se va, sino hay 3 capítulos en la Biblia preciosos, poderosísimos, donde nos explica todo, pero con un lujo de detalles que yo no sé por qué nos enredamos tanto. ¿Sabe por qué? Porque no meditamos la Escritura. Si tan solo la meditáramos, nos confundiríamos menos. Entonces, acompáñame a desglosar esa parte externa, pero déjame decirte algo antes de empezar. Los dones del Espíritu son un instrumento para edificación. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y en el tiempo de los apóstoles era indispensable porque ya no estaba el maestro de maestros. Dios tenía que confirmar la obra a través de los apóstoles, ¿no? Era indispensable. Hoy en día sigue habiendo la misma necesidad, sí, pero, y esto es un pensamiento mío, paréntesis muy aquí del Gus, considero que cada vez menos. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas hoy a alguien de Hollywood que no conoce nada del Evangelio y le preguntas, ¿sabes quién fue Jesucristo? Claro que te va a decir un montón de información. Jesús no es tan desconocido como en el mundo antiguo en los hechos, ¿sí? Allá se tenía que correr la voz. Allá le decías a alguien, oye, hubo una persona, un maestro que murió por tus pecados. ¿Qué? ¿Y qué es el pecado? O sea, no había nada, pues. Hoy en día estamos en de hecho se le dice la era de la información. Con un clic, un cuate puede evangelizar por TikTok a más de 100,000 personas en un en vivo. Eso era impensable antes, pues. Por eso estimo que a veces podemos ver ya no tantas manifestaciones porque hay mucho evangelio corrido por todo el planeta. ¿Me explico? Pero eso es mi pensamiento. Indistintamente de eso, lo que vamos a ver el día de hoy no es una lista exhaustiva de lo que Dios hace. Ojo con eso. Dios es soberano y puede hacer lo que se le dé su gana. Y cuando Él lo considere de la manera y en el momento que Él considere correcto. Porque hay personas que los dones, que piensan que los dones ya cesaron. No, ya no hay dones, ya se acabó ese tiempo, ¿sí? Pero ¿sabe qué? No podemos limitar a Dios de esa manera, a nuestro microuniverso, ¿no? Entonces, esto que vamos a ver es lo que dice su palabra, es decir, es lo que Él ha elegido revelarnos a nosotros. Sí, Dios puede hacer muchísimas cosas más, pero esto que vamos a ver hoy es lo que Él eligió revelarnos en su palabra y es lo que necesitamos administrar. ¿Ok? Ahora sí, 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, 13, 14, habla de todo esto, lo que mencionaba ahorita. Verso 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí la palabra dones en el texto original no es dones, sino es una palabra griega que es pneumas, de donde viene neumático, que significa aire, ¿ok? Y en la Biblia, cada vez que se habla del Espíritu, se habla del soplo del Espíritu. ¿Se acuerdan en Génesis que dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas? Y en el Pentecostés vino como un viento, ¿sí? Que llenó toda la casa. Es básicamente Pablo diciendo, no quiero que ignores acerca de lo que es espiritual. Esa es una manera más correcta de traducirlo.
Y qué interesante que dice, no quiero que ignoren. ¿Saben por qué? Porque justamente este tema es uno de los que más ignoramos en la iglesia, ¿sí? Eh, la Biblia dice, nos invita a no ignorar este tema, a que no ignoremos qué va a pasar con nosotros después de nuestra muerte. También dice, y la Biblia es clara en lo que dice que va a pasar cuando una persona fallece y lo llevan a la funeraria. ¿Qué pasa? ¿Qué hay más allá? La Biblia es clarísima en eso, pero a veces es de las cosas que más nos revolvemos y más ignoramos. Una vez estaba en un evento donde había muchos pastores y un revoltijo se hizo y éramos pastores. Entonces, pero la Biblia es clara en la postura. Eh, Otra cosa que me llama la atención es, esto está escrito a la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto en el capítulo 1, fíjate la característica de estos cuates, en el versículo 5, 1 Corintios 1, 5, dice, dice Pablo de ellos, porque en todas las cosas, señoritos de Corinto, fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo, así como el testimonio de Cristo acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor. Qué increíble que estos cuates estaban llenos de los dones del Señor y Pablo les dice, no sean ignorantes. O sea, traían un relajo. Entonces, es bien importante tomar estructura y orden de lo que marca la Escritura. Ahora sí, regresémonos a 1 Corintios 12, verso 2. Les continúa diciendo, saben que cuando eran gentiles, se les extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, porque Corinto era una ciudad muy llena de muchas cosas, de mucho conocimiento, pero también de mucho esoterismo o sea, este tema no era ajeno para los de Corinto. Y Pablo les dice, cuando eras gentil, o sea, cuando no conocías al Señor, ahí andabas en el puro medio, invocando y haciendo cosas, ¿no? Dice el verso 3, por tanto, ahora que eres cristiano, pues, te hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí lo que está haciendo Pablo es aclararles a ellos que son una iglesia acostumbrada a viejos ritos y ahora en Cristo dijeron, nunca más. Y se podían haber bloqueado. Y lo que Pablo está diciendo, no, espérame, o sea, no quiero que ignoren esto, que Dios se mueve en lo espiritual. Dios es espíritu, ¿sí? Entonces les está diciendo, si estás en Cristo, esto es normal. No te saques de onda, ¿no? De los dones del Señor o de la manera en la que Dios se mueve, no te saques de onda, no te asustes, pero tampoco lo sofoques, como diciendo, no, eso no, eso está mal, ¿no? Si es el Espíritu Santo, básicamente, dice Pablo, si el Espíritu Santo está en ti, no vas a andar diciendo o haciendo cosas que nieguen el nombre de Jesús, porque dice, nadie puede llegar a llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces, voy a empezar a darte algunos puntos. Una verdadera manifestación de los dones del Espíritu Santo van a poner en el centro de atención a Jesucristo, no otra cosa, no a la persona que tiene el don, no al don en sí mismo, ni a su manifestación, ni a su operación, ni al ministerio, no, al mero maestro, a Jesucristo. ¿Ok? Eso es bien importante. Verso 4. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones. Y esa palabra dones que está ahí sí es la palabra dones, que en griego es la palabra carisma, ¿sí? Hay varios dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, y esa palabra operaciones o manifestaciones, ahorita te lo explico, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Ok? A ver, entonces hay tres cosas: dones, ministerios y operaciones y manifestaciones. Y quiero explicarte algo que tiene todo sentido de estructura, correspondencia y lógica. La palabra carismas o dones es la que se expresa o es la que encontramos, o la lista de dones es la que vimos en el capítulo 12 de Romanos. Ahorita la vamos a ver.
En Efesios 4 está la lista de los ministerios. Ahí dice, Dios constituyó, ahorita lo vamos a leer, a unos apóstoles, a otros pastores y maestros, profetas, etcétera. Por ende, la lista que falta, ¿cuál es? La de operaciones, y es esta que está en 1 Corintios 12. ¿Ok? Ahora, esta palabra operaciones, diversidad de operaciones, en griego es la palabra energema, que es como una manifestación, un boom. De hecho, energema es de donde tomaron los cuates de la fábrica de las pilas que se llaman Energizer. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando tú andes en la vida, puede que tengas un don del Señor, puede que estés sirviendo en algún ministerio que el Señor puso, pero tarde o temprano la vida te va a sobrepasar. Y en esos momentos necesitas el empuje, la energía de esto que se dice aquí en 1 Corintios 12, porque vas a necesitar ayuda sobrenatural. Sí, sí la vas a necesitar. Vamos a desglosar estos tres grupos. Acompáñame a Romanos 12, versículo 4, por favor. Dice Romanos 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Perdón, me equivoqué. Ese es el verso que estábamos viendo ahorita. Es Romanos 12, versículo 6. Aquí es la palabra carisma, don. Y el don o carisma es un regalo, o sea, es algo que te es dado así. Toma, el Señor te lo da. ¿Ok? Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, carismas, según la gracia que nos es dada, ahí va. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahí están los dones. Me llama la atención que dice que según la gracia que nos es dada. ¿Qué significa esto? Cuando tú crees en el Señor y vienes a la fe, el Señor te da un don de estos. Y a lo mejor la pregunta que viene a tu mente es, ¿qué don será el mío? Bueno, vamos a ver un poquito. Dice el de profecía. ¿Qué es profecía? ¿Profecía será hablar del futuro? Oh, mañana va a caer un meteorito en Ures, Sonora. No. Profecía, la palabra profecía en la escritura es hablar de parte de Dios, de conocer y expresar las palabras de Dios. En el tiempo de los apóstoles era fundamental. De hecho, dice la escritura que los apóstoles tuvieron que ellos establecer los fundamentos y los pilares de nuestra fe en Jesucristo. Sí. Pero hoy en día tenemos toda la escritura, que es toda la opinión y todo lo que Dios dice. Entonces, profetizar no es necesariamente, no es hablar más bien del futuro, ni tampoco es nada más tener información bíblica, sino hablarla y decirla con autoridad, no nada más como rollo, sino con contundencia, dándole sentido correcto. Ese es el don de profecía. Porque de hecho dice el que usa este don de profecía, dice conforme a la medida de la fe. ¿Y cuál es la medida de la fe? Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, esto que hacemos aquí, en cierto sentido, es profecía para ti. No sé si te ha pasado que estás aquí y, no sé, yo, los otros chicos que han predicado, que de repente es así de, ¿quién le dijo esto al pastor? ¿O quién le dijo esto? ¿Por qué? ¿Sabes qué es eso? Es la profecía actuando en tu vida. O que de repente vas con alguien y tú estás ensimismado en tu rollo, en un problema que tienes, y llega una persona y te dice, tranquilo amigo, acuérdate que la Biblia dice que esto, que el otro, que aquí, que acá, y que allá. Y parece que llegaron y presionaron el botón rojo. Y tú te quiebras por dentro. ¿Qué es eso? El don de profecía, ¿no? Entonces, tenemos que caer en cuenta que la profecía actúa de esa manera. 2, dice el texto, verso 7, o si de servicio en servir. Servir habla de un don, de ver una necesidad y atenderla. Ojo, no es cortesía, no es educación nada más, porque si tú ves a alguien ahí, a un señor mayor, queriendo cruzar la calle con unas bolsas del súper, pues por cortesía a veces vas y le ayudas. Pero no, es algo más profundo, es algo que
ves una necesidad, haces una agenda, trabajas y llegas y te remangas y te ensucias las manos para resolver y atender. Y yo conozco personas así, personas que no pueden, o sea, siempre, ¿qué más? ¿Qué hay que hacer? ¿Se acuerda de Marta? Marta y María, las que estaban con Jesús y una estaba afanada, dice la escritura. Ok, algo parecido así, sin el afán, es el don de servicio, porque ella siempre estaba buscando cómo tener la mesa lista, cómo tener comida para el maestro, cómo recibir a los discípulos, cómo atenderlos de la mejor manera, siempre, ¿sí? Don de servicio, don de enseñanza. Bueno, eso es algo que el Señor hace, no nada más porque tengas la habilidad para. Puede que seas una papa antes de Cristo, pero de repente vienes al Señor y el Señor hace algo en ti. Y no sé si te ha tocado ver o estar con personas que de repente te explican algo y como que medio les entiendes, pero luego viene otra persona y te dice, es que esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y te esclarece absolutamente todo. Don de enseñanza. Es el don de la enseñanza. Número 3, don de la exhortación. Ojo, porque de repente podemos saber algunos muy regañones y decir, yo tengo el don de la exhortación. Y andas con una palita así, ¿no? Para darle a todos los que no, que están haciendo las cosas mal, ¿no? El don de exhortación no es regañar, no es regañar, es llamar al lado, decir, verás, ven, 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 ven. Te invita a dejar el pecado, te dice la verdad, oye, eso no está bien. Pero verás, ven, te acompaña, o sea, es un don que está bañado de amor y que vas con la persona. Otro, el que reparte, y ese es un don de dar. Y dice ahí que se dé con liberalidad. Y no hay que sentirnos mal si de repente nosotros no nos vemos en ese don. Está hablando de generosidad, de personas que con los criterios correctos y de acuerdo a la manera en la que dice la escritura que debemos de dar, dan y dan y dan y dan. Siempre tienen una bolsa de ropa para dar, siempre tienen un poquito más de frijol en el refrigerador, siempre tienen un cafriz adicional para compartir, siempre tienen el chip metido de dar. ¿Sí? Y en último, dice el que preside. Ese es un don que habla de liderazgo, de presidir, de dirigir. Ahora dice el que preside con solicitud. ¿Qué significa eso? No es un autoritarismo, un liderazgo chafa que llega tronando los dedos y a ver, tú esto, tú el otro, tú aquello, y yo me voy a ir a tomar un café helado mientras todos hacen todo. No. Con solicitud quiere decir que te preparas para esa función, para lo que vas a hacer, le dedicas tiempo, aprendes, buscas la mejor manera y la más eficiente de que suceda eso, en lugar de llegar como, te decía, como artista y exigir, pedir, tronar dedos y que todos hagan todo menos tú, ¿ok? ¿Dónde presidir? Con solicitud. Dice, el texto también menciona el que hace misericordia. ¿Qué es esto? Es una persona que constantemente tiene una visibilidad del dolor y de la necesidad ajena. ¿Sí? Siempre. Toda la vida están, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Ven, son de los que se encuentran a alguien en la calle y los invitan a pasar Navidad el 24 de diciembre con su familia en su casa. ¿Sí? Es el don de hacer misericordia. ¿Dónde vives? Allá en la minera Nico. Pues te voy a llevar hasta allá. ¿Sí? Y tu casa está allá en Altares. Y vas, lo dejas y no te importa. Sí. Ves por el dolor y por la necesidad ajena constantemente. Esos son los dones que el Señor nos regala, los que nos eligió revelar ahí en su palabra. ¿Cuál tienes tú? ¿Cómo saber cuál es tu don? Mira, déjame decirte algo. Si no funcionas en el cuerpo de Cristo, si no interactuamos, si no nos vamos a Kino un día y nos vemos en la vivencia semanal, diaria, o a lo mejor aquí colaborando juntos, no vas a poder saber. Porque el don se te nota. No es que en la mañana te despiertas y dices, ¡ping! Ya sé que es mi don. Sí, yo soy profeta. A ver, espérate. Primero vamos funcionando, vamos viendo cómo somos, ¿no? Ahí no sé si se acuerdan, pero una vez mencionamos cuando vimos Romanos 12 el ejemplo de una niña.
Una niña que alguien en la iglesia, imagínense quién semilla, que alguien de repente abre la puerta, está amarilla, y entra una niña con una charola llena de vasos de vidrio con agua. Y es una niña así como Marilenita, chiquita, y ahí viene, y se tropieza con uno de estos cables y se le cae todo, y un quebradero de vidrios por todos lados. Solo es un ejemplo para que más o menos te puedas ubicar. ¿Ok? El profeta, el que tiene el don de profecía, viendo lo que la escena, dice, esa niña, porque sabe, porque es lógico, porque casi está escrito, esa niña se va a caer. Es el que se levanta y dice, aguas, esa niña se va a caer por esos cables, se va a caer. ¿No? ¿Por qué? Porque basado en lo que escuchó y lo que leyó, dice, esta niña se va a caer. ¿Okay? El de servicio, ¿qué hace? El que tiene el don de servicio, instintivamente, en cuanto la niña se cae, corre y va y trae el trapeador y la escoba y a ver, vamos a limpiar este reguero, agarra a la niña, la pone acá por un lado, con permiso, mijita, vamos a limpiar aquí porque si no va a ser un cortadero de todo el mundo. ¿Sí? El que enseña, el que tiene el don de enseñanza, agarra a la niña y le dice, mira, la charola se agarra así, y lo pones así, y te pones así, y cuando camines te vas fijando de esta manera y de esta otra y de esta otra. ¿Ok? Le explica, le enseña, don de enseñanza. El que exhorta es el que se levanta y dice, ¿a quién se le ocurrió poner a esta niña a cargar esta charola? No, pues a mí, a ver, por favor, tiene 2 años y medio, mejor cargarla tú. Ven, verás, vamos, nosotros, tú y yo voy a llenar los vasos nuevos y tú vas a cargarlo. ¿No? Y no nada más eso, ve a la niña y la anima, le dice, tranquila, mijita, estás muy chiquita, toma una paleta, tú no tienes la culpa. ¿Sí? Exhortación. El que reparte dice, ay, se quedaron un vaso, saca la billetera y le dice, toma, ve a la tienda y compra más vasos, porque se acabaron. ¿Ok? El que preside es el que en cuanto pasó todo el desastre se paró y dijo, tú ve por los trapeadores, tú ve a la farmacia por unas curitas, a ver, traigan al señor que le encargó esto a la niña para explicarle bien, y preside, tú conecta todo. ¿Ok? Y el que hace misericordia, ve la escena y no le importan los vidrios, ni los vasos, ni quién fue, ni por qué, ni nada, va y carga a la niña y llora con ella, y le soba las heridas, y le lava la rodillita, y se la lleva cargando. ¿Ok? ¿Cuál eres tú? Y yo quiero decirte algo, puedes hacer todos los tests que quieras. Lo importante es que lo veas en tu práctica de tu vida cristiana entre nosotros. ¿Sí? Ahí es donde verdaderamente sale a relucir el don, no en lo privado. Dones del Señor. Vamos a ver los ministerios. Acompáñame a Efesios 4. Efesios 4, capítulo 4, verso 11. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos acuérdense que cuando en la Biblia encuentran la palabra para es porque viene el propósito de lo anterior, para la obra del ministerio. O sea que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿son para que tengas una profesión y te dediques a eso? No. Para que tengas un salario y así, pues no. Son para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios te dio dones, regalos cuando tú creíste. Esos dones son para que participes en alguno de estos ministerios. Podemos llamarles ministerios, podemos llamarles oportunidades para servir. Y algo bien importante que quiero decir esto, son funciones y nada más. Por ejemplo, ahorita me está tocando a mí pastorear, pero esa función se da por el tiempo que Dios determine. No son permanentes, ni tampoco son una categoría o un rango. Ay, es que es apóstol y apóstol mata pastor y pastor mata maestro. O sea, no hay tal cosa. Son funciones, es todo. Vamos a desglosarlos rapidito. Apóstoles, ¿qué es un apóstol? Un enviado. El significado de esa palabra es enviado. No es alguien que vuela y levita así. O sea, no.
Es alguien enviado con un propósito, ¿no? ¿Sí? Hubo un tiempo, hay gente que dice, no, es que los apóstoles ya no existen. Bueno, Dios sigue enviando gente. Yo tengo un amigo que todos los domingos está siendo enviado a Benjamín Hill a pastorear una iglesia allá. Es enviado, ¿sí? Sí hubo un marco inicial donde Dios dijo, estos son los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús y que lo vieron resucitado y ascender al cielo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate esto, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ahí está, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser el templo del Señor. O sea, ¿hubo un marco único de apóstoles? Sí, sí lo hubo. Y no hay otros más que los 12. Y dice la escritura que allá en el cielo va a haber 12 pilares, uno de cada uno de esos apóstoles. Pero el día de hoy Dios sigue enviando. Ya no para establecer nuevos fundamentos. Qué importante es eso. Porque de repente escuchamos que hay supuestos apóstoles que andan inventando tanta cosa que Dios mío. Pero nosotros ya tenemos el fundamento. Ahí está en Efesios 2:20 que acabamos de leer. Pero Dios sí sigue enviando personas. ¿Ok? Profeta también está aquí, que es el oficio de decir las palabras del Señor, hablar de parte de Dios. Y hoy en día, ¿qué va a hacer el profeta? Pues hablar lo que la Biblia dice. Por eso decimos que no es hablar del futuro, ni tener como un don de clarividencia y ver allá más allá del evidente, como las caricaturas. ¿Sí? El oficio de declarar su palabra. Evangelistas, personas que tienen la oportunidad y tienen la gracia de la predicación del evangelio y que tienen mucho fruto. Son plataformas que el Señor pone a personas en plataformas para cumplir esa misión de evangelizar. Un ejemplo que se me viene a mi mente es Billy Graham. Billy Graham, hasta hay un documental ahí en una de las plataformas, es la persona que estadísticamente se sabe que ha evangelizado, que ha declarado el mensaje del evangelio a la mayor cantidad de seres humanos en todo el planeta. El cuate estuvo hasta en el Palacio de Buckingham. Estadios llenos de 40, 60, 100,000 personas escuchando el evangelio. Ministerio de evangelista. Y luego dice pastores y maestros, y algunos coinciden que no son dos, sino uno solo, que van como conectados. ¿Por qué? Porque pastorear es eso, es cuidar a la iglesia, cuidarlos a ustedes. Que estén bonitos y gorditos y crecientes en el Señor. Es el cuidado. En Ezequiel, ahí viene una lista de lo que Dios espera. En realidad viene como reclamo porque no lo hacían los pastores. No es cuidar a la oveja, cargar a la herida, sanar a la peniquebrada, ¿sí? Y maestros, pues sí tienes que enseñar la palabra. ¿Cuál es la mejor expresión de amor de un pastor por sus ovejas hoy en día? Llevarlos a la verdad de la Escritura, porque esa es la que cambia nuestra vida. ¿Ok? Esos son los ministerios. Entonces ya vimos dones, ya vimos ministerios. Ahora vamos a ver las operaciones. Vámonos a 1 Corintios 12, por favor. Decíamos entonces que las operaciones son como un rayo, como una energía, un poder repentino, energizer, acuérdense, se va a acordar mucho con ese término. 1 Corintios 12, verso 7. Y aquí viene la lista de maneras que Dios eligió darse a conocer a nosotros por medio de su palabra en esto. Dice, verso 7, pero a cada uno, o sea, a cada uno de ustedes, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice la manifestación del Espíritu Santo. Es para alguien que ha creído en Jesucristo y que vive conviviendo unos con otros. Ahora dice que es para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Para provecho mío? Pues, por un lado, sí, pero no del todo, porque 1 Corintios 13, o sea, el capítulo que sigue de este, y el que sigue, el 14, dicen que no, que en realidad es para el provecho de otros. ¿Sí?
Entonces yo muchas veces creí que era, es que estos dones es para mí, yo, mi provecho. Pues no, campeón, son también, en realidad son para el servicio de otros, para provecho de otros. Provecho habla de servir para que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Cómo? Pues con evangelismo, con salvación, con edificación, con instrucción, con sanidad, con milagros. Claro, sí, apuntando siempre a Jesucristo. Y me surgía la pregunta y decía, ¿por qué a veces a mí no me toca? No sé si te ha pasado, pero yo conozco cristianos que en su vida han experimentado nada de lo que vamos a ver. Y muchas veces se cuestionan y dicen, ¿estaré mal? Al final vamos a ver un punto de esto. Pero básicamente se te da para provecho de otros, no provecho tuyo. El día que saques tu vista de ti mismo y lo pongas en los demás que tienes a un lado, vas a empezar a ver manifestaciones del Señor y te vas a sorprender. La pregunta que tenemos que hacernos es, en eso que estoy tratando o buscando es, ¿hay provecho ajeno? Si no hay provecho ajeno en eso que estás buscando hacer, entonces no necesitas una manifestación del Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero si buscas el bien ajeno, el de tu hermano que está enseguida de ti, de tu hermana, entonces sí, porque tú no sabes lo que no sabes. Entonces tal vez necesitas algo más allá, que está más allá de tus capacidades. Vamos a ver, verso 8. Porque al creyente, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Qué es esto? Palabra de sabiduría. ¿Qué significa eso? Es que yo tengo el don de sabiduría. No, espérate, no son dones, son operaciones aquí en el texto. Palabra de sabiduría es cuando viene un rayo, acuérdense que son como bombazos, ¿no? Como rayos de una tormenta. Palabra de sabiduría es cuando estás atorado en una situación y quién sabe cómo dices lo correcto en el momento correcto y se resuelve. Palabra de sabiduría. Por ejemplo, Jesucristo, cuando lo acorralan y le dicen, ¿qué ondas? ¿Hay que darle tributos al SAT o no? Porque nosotros somos la nación del Señor. Entonces, si él decía, sí hay que darle al César, traidor Jesucristo. Si él decía que no, porque todos somos pueblo del Señor, los del fisco se lo iban a echar a Jesús. Está en una encrucijada. Y Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, les dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! Palabra de sabiduría. ¿Ok? Esa es. 2, palabra de ciencia. ¿Qué es eso? Es conocimiento de algo que no deberías de saber, pero que en cierto momento te cae el 20 y dices, este es lo que está pasando. Pasa. ¿Sabes cuándo pasa? Cuando te atreves a dar una consejería. Muchas veces oras, te preparas, vas y dices, Señor, pues quién sabe qué está pasando con esta persona. Y muchas veces el Señor te permite entender qué es lo que realmente está pasando en el fondo y puedes ser más asertivo con el consejo que vas a dar. ¿Sí? ¿Dónde hay un ejemplo de eso? Pedro, cuando Ananías y Zafira, la vamos a ver en Hechos. Unos cuates que habían dicho, vamos a vender una casa y todo el dinero lo vamos a poner como una ofrenda. Entonces, van, venden la propiedad, cuando se la venden, resulta que como que estuvo muy dura ahí la puja de de la oferta y pues cayó mucho más dinero. Entonces Ananías y Zafira, la parejita, dicen, oye, pues qué onda, pues si mejor nos quedamos con un cacho, unos 200,000 pesos, se vendieron 1,000,000, nos quedamos con 200 y tú di que se vendió en 800 y da los 800 y ya. ¿Cuál es el problema? Pues sí, ¿verdad? Pues está bien. Pues digo que tengan 800,000 a que no tengan nada, pues mejor que tengan 800,000. Entonces llegan el domingo a la iglesia, llegan muy monos a dar la ofrenda. Y Pedro les dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y cayó muerto. ¿Cómo supo Pedro? Palabra de ciencia. ¿Cómo supo? Palabra de ciencia. ¿Ok? Verso 9. A otro dice fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Ok, ¿qué es el energema o la energía de fe? No es una fe para salvación, para creer en Jesús.
No. Son esos momentos en que necesitas una fe extra para cosas que Dios quiere hacer que son increíblemente difíciles e imposibles. Te pongo un ejemplo bíblico. Pedro y Juan van camino a la oración una mañana, ya llenos del Espíritu Santo, y se topan con el mismo cojo que se han topado en los últimos no sé cuántos días, meses, años, que tal vez incluso Jesús le pasó por un lado y Jesús no lo sanó al cojo. Pero ese día, por la puerta de la hermosa, está el cojo ahí, y entonces les pide dinero. Y Pedro de la nada le dice, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice que lo levantó y al instante se le amarmaron así como legos las piernas otra vez y empezó a brincar y Dios lo sanó. Impresionante. Ese es un don de fe. Es que está imposible. Dios lo va a hacer. Es una convicción que el Señor pone en ti extraordinaria de algo que Él quiere hacer. ¿Ok? Luego dice en la segunda parte ya otros dones de sanidades. Dones, fíjate esto. Venimos hablando de operaciones y aquí Pablo sí usa carisma, sí usa la palabra don. Sí es la palabra don. Pero el contexto en el que Pablo viene hablando es de operaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí te va lo primero. Número uno, tenemos que entender que la sanidad es un regalo, ¿ok? Pero es un regalo para el que lo da como para el que lo recibe. O sea, que tú ores por alguien y sanes su enfermedad te va a producir un gozo tremendo en tu vida. Porque dices, Dios obró a través de mí, y empiezas a brincar junto con el cojo que se acaba de sanar. Y el cojo que se acaba de sanar, olvídate, está vuelto loco como el del ejemplo ahorita. ¿Sí? Pero no es una investidura permanente, porque aquí el texto no nos está hablando que Dios está constituyendo a gente que sana. No, eso está allá en Efesios. Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, ¿ok? Allá en aquella lista no hay gente sanadora. ¿Sí me explico? Eso está en Efesios. Entonces, pero al mismo tiempo esto se conecta con el plural. ¿Se fijaron que dice verso 9? Dones de sanidades en plural, ¿sí? No es singular. ¿Por qué plural? Porque son operaciones, no es un don. Porque va a haber muchas enfermedades en tu vida. Ayer estaba escuchando de un pastor que fue sanado de insuficiencia renal ahí en Benjamín Hill. Fueron, oraron, ¡pum! Dios lo sanó. Siempre andaba con una bolsita aquí cargando, aquí de los riñones. Dios lo sanó. ¿Pero qué creen? Se acaban de enterar que tiene cáncer de colon. ¿Me explico? Entonces, va a haber muchas. Entonces, Dios puede operar varias veces, varias sanidades de varias enfermedades. ¿Me explico? Y debido a esto, nosotros creemos que no existe un don de sanidad como tal. ¿Por qué? Porque bíblicamente ni Pablo la tenía, ni Pedro tampoco. Porque quien sana las enfermedades físicas es Dios, no somos tú, no somos yo. Y en este contexto son operaciones que Dios hace. Pablo no se pudo sanar ni a él mismo. ¿Se acuerdan que dice que había un aguijón, que había orado muchas veces y que Dios le dijo, basta, con mi gracia tienes? No pudo sanar a su compañero Timoteo de los problemas estomacales. Pedro no es conocido por andar sanando gente. En Hechos vamos a ver que era tal la manifestación del Señor en los discípulos que la gente dice que ponía a los enfermos por la banqueta para que de perdida la sombra de Pedro tocara a alguno de ellos. Pero eso no está asumiendo que se sanaban. La Biblia no lo asume, no garantizaba para ellos la sanidad. Y además hay algo muy importante y que tiene todo sentido para ti y para mí. ¿Quién es el objeto de adoración y veneración si hubiera un don de sanidad como tal? Sería el hombre. Tarde o temprano sería el ser humano. Terminaríamos yéndoles a ponerles así una ofrenda de panes sin levadura ahí en la casa donde vive para que por favor nos haga el paro, ore por nosotros y seamos sanados.
pero desarticulando al hombre del objeto de adoración y de atención. Entonces, ¿quién es el que se lleva la gloria? Totalmente Dios. Entonces, si hubiera don de sanidad, no hubiera necesidad, o realmente no hay necesidad de hacer carpas de sanidad, de ven por tu milagro y toda esa serie de cosas. Estaba revisando la cantidad de siervos de Dios o de hombres en el Evangelio que se han metido en la cantidad de problemas y embrollos, errores de doctrina y de fe por creerse depositarios de un don de sanidad. Impresionante. Y hombres que han tenido una trayectoria de eventos de sanidad globales, metidos en problemas. Porque la verdad es que si hubiera el don de sanidad fuese controlado y administrado por nosotros, entonces yo digo, bueno, ¿cuál COVID? Pues oramos imponiendo manos y vámonos, se acabó el COVID. O bueno, ¿para qué haces una carpa de milagros? Vete al IMSS, a la clínica 14, y te vas orando por cama, por cama, por cama, sanando gente. ¿Sí? Pero a veces lo que nosotros queremos hacer o pretendemos con este tipo de cosas es poner nuestro nombre por delante, el beneficio propio. ¿Sí? Versículo 10, volvamos ahí. Dice, a otro el hacer milagros. Dios mío, se me acaba el tiempo. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Hacer milagros, chicos, cosas que no suceden, que no deberían de suceder y suceden. Fíjate, esto de hacer milagros normalmente viene acompañado de la manifestación de lo que veíamos ahorita de fe. ¿Por qué casi no pasan milagros en la iglesia? Porque pues en realidad esto está para donde sea provechoso. Normalmente si tú te vas a una jornada de evangelismo allá con los triquis, donde no hay clínica ni hospitales similares ni nada, y te topas con gente enferma, vas a orar por ellos y van a sanar. Porque no hay cómo atenderlos. ¿Y por qué Dios no hace el milagro aquí? Porque tú tienes carro para ir al CIMA o a la clínica 14 a que te pongan un yeso y sanes. No hay necesidad. ¿Me explico? Hay lugares, chicos, en países donde la cultura es muy ocultista, que nos ha tocado ver a mi esposa y a mí, no en presencia, sino grabado en video, donde personas bueno, vamos a ir a evangelizar al parque. Ok, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a predicar, vamos a poner unas bocinas, no sé qué. ¿Y cómo así directo el mensaje o va a haber alabanza? Mira, vamos a tocar un poquito de música, como para así llamar la atención. Después vamos a orar por todos los enfermos y toda la gente para que haya milagros. Y después vamos a evangelizar. Pues si ni que fuera McDonald's, así piensa uno, ¿no? Pues, pero resulta que esos lugares están tan acostumbrados a demostraciones de poder de ese tipo, que si ellos no ven algo así, no creen, no son impactados. ¿Ok? Y Dios usa esa manifestación de ese poder para hacer ver su autoridad, su dominio por encima de cualquier otra cosa. Y se abre el corazón a la escritura, al evangelio, y vienen a la fe. ¿Sí? Impresionante. Pero hoy tú y yo estamos muy a gusto aquí en el CRI. Ya hemos creído. Y también tenemos lana para pagarle a doctores que nos den medicina y sanemos, ¿no? Pero Dios manifiesta eso en cuestión de que sucedan cosas sobrenaturales para que su nombre sea confirmado. Decía también el texto profecía. A lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo el don de profecía, yo no soy ni bueno para hablar. Pero muchas veces estás en tu vida diaria y viene y Dios usa tu boca y ni cuenta te diste. No sé si te ha pasado, pero de repente dices, ¿qué dije? Tú mismo te sorprendes y dices, hoy ni siquiera la carburé, pero lanzas algo que es bueno para exhortación, para consolación y para edificación. Y ojo con eso, y es palabra del Señor para esa persona en particular, para ese amigo que está ahí contigo. ¿Qué significa esto? Que Dios te puede usar, pero hay algo que muy importante, y ojo con esto,
no se me vaya a confundir. La profecía en 1 Corintios 14, el capítulo que sigue, el dos más que siguen más adelante, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si alguien llega contigo y te dice algo que ni te exhorta, ni te edifica, ni te consuela, no es del Señor. No es. Si yo llego contigo y te digo, el Señor dice que el siguiente año te vas a casar. Bueno, pues a lo mejor puede que te anime un poco. Puede que te anime un poco, tal vez te consuela un poco, pues de que no te vas a quedar solterón, ¿no? Pero te acerca al Señor, no. Te edifica en la palabra, tampoco. Te va a sostener en medio de las dificultades de tu vida, no. Seguramente no es del Señor. ¿Ok? Exhortación, edificación y consolación, ¿ok? Discernimiento de espíritus, ¿qué es eso? Andar viendo chamucos por todos lados. Uy, es que hay un espíritu de... No, lo que la escritura habla aquí es acerca del espíritu o de la intención de una situación o de una persona. ¿Cómo es el proceder de esa persona? Como diciendo, esta persona viene ondeado con esto. Eso es discernimiento de espíritus, ¿ok? Diversos géneros de lenguas. Este es un tema que todo 1 Corintios 14 habla específicamente de todo el capítulo, prácticamente de principio a fin, habla de esto. ¿Qué es esto? Porque lo hemos visto mucho en las iglesias. Dice que son géneros, en plural, de lenguas. Hay dos géneros que vemos en la escritura. El lenguaje natural y el lenguaje espiritual o lenguas angelicales, como dice la escritura. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Dios puede darte la capacidad de hablar otros idiomas, como pasó en el Pentecostés en Hechos capítulo 2. Necesitaba correr el evangelio en muchos idiomas. Los discípulos eran pescadores y pues lo que sucedió es que Dios les puso la palabra para poder hablar en otros idiomas. Y dice la palabra que hablaban de las maravillas de Dios. ¿Ok? Y las lenguas angelicales, ¿qué son? Pues son tipo lenguaje desconocido, sonidos que no tienen sentido para nosotros, pero fíjate esto, creo que esta es la distinción más importante con la que nos podemos quedar hoy, porque podemos hablar de esto después, con más detalle, pero tienen el objetivo de hablar a Dios, no de comunicar algo, ¿sí? 1 Corintios 14:2, te lo leo rapidísimo. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Las lenguas, esta manifestación del Espíritu Santo, es para hablar a Dios. Es tú con Dios. Entonces, a mí me ha tocado estar en iglesias, no sé si te ha pasado a ti en el pasado, cuando estaba más chamaco, que de repente estaban en una reunión y empezaban a hablar así y luego se callaban y al ratito alguien hablaba, el Señor dice no sé qué, 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 no sé qué. ¿Qué es eso? ¿Fraude entonces o qué? La verdad es que no, porque no estamos llamados a juzgar. Estamos llamados a la edificación mutua. Entonces, ¿qué fue lo que sucede en ese tipo de casos? Y esta es una estimación mía, ¿ok? Es alguien que tuvo la capacidad por el Espíritu de Dios de hablar en otras lenguas angelicales, pero eran para esa persona, y esa persona no ha entendido lo que dice 1 Corintios 14, que dice que como nadie lo entiende, pues allá, o hazlo tú para ti, porque eres tú comunicándote con el Señor. ¿Y por qué Dios permite eso? Porque va a haber veces en las que Dios te va a tratar tan profundo que no vas a tener palabras. Se te va a acabar el idioma de cómo vas a hablar, de cómo dirigirte al Señor. Y Dios puede concedértela. Ahora, eso no es algo que tú presionas de ándale, 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 ahí está, tú puedes, ya casi, ya casi, ya. No, dice la Escritura que quien lo da es el Señor. Dice, el Espíritu es el que lo da. ¿Ok? Entonces, pues ya esa persona habló. Y el otro que supuestamente le interpretó, pues si lo que dijo no es algo hacia el Señor, pues entonces en realidad es una manifestación de un don de profecía, porque la profecía edifica a la iglesia, a nosotros, ¿sí? Entonces, el don de lenguas comunica algo a Dios y luego
vimos también ahí el don de interpretación de lenguas, que es que Dios le permite a alguien entender qué fue lo que dijo esa otra persona, ¿no? Pero lo que dice es algo que comunica a Dios, porque las lenguas hablan a Dios, no a los hombres. ¿Me explico? Ahí está la diferencia. Entonces, ahí están los tres pilares. No sé si puedes poner la imagencita, nomás para que sea clarificador. Y quiero cerrar con esto. Aquí están, mira. Dones, Romanos 12, ministerios, Efesios 4, operaciones, 1 Corintios 12. Si te fijas, ¿cuál es el único que se mantiene en los tres? La profecía. ¿Por qué? Porque comunicar la escritura es lo que nos lleva a permanecer en Cristo. Y es lo que necesitamos, permanecer en Él, en sus palabras. ¿Ok? Te lo dejo aquí, ahí se los comparto por el canal, pero déjalo ahí, Val. Quiero leerte nada más algo que está en 1 Corintios 12, 29 para cerrar. Dice 1 Corintios 12, 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Son preguntas retóricas. Pues claro que no. ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan en lenguas? No, la verdad es que no. ¿Todos interpretan? Dice, procura pues los dones mejores. ¿Y cuál es el don mejor? Pues esto es como el cinturón de Batman, un montón de herramientas. ¿Cuál es la mejor herramienta de un cirujano? Pues dependiendo de la cirugía, ¿no? Lo mismo pasa aquí. No hay uno más que otro. No hay uno mejor que otro. Dice Pablo, ahí al final del 31, dice, más yo, les muestro un camino más excelente. Y el capítulo 13, verso 1 dice, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, ahí está la operación de fe, de tal manera que trasladase los montes, milagros, y no tengo amor, nada soy. Y si repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, chicos, es el fruto. Hablar en lenguas es una manifestación. Si dice que sin amor de nada sirve, significa que el fruto del Espíritu está por encima de los dones. Tus dones no me hablan a ti ni a nadie de quién tú eres en Cristo. De razón Jesucristo dijo, muchos allá al final me van a decir, yo profetizaba, yo hacía milagros, yo sanaba, yo no sé qué, y aquí, acá, toda esta lista. Así, y Jesús les va a decir, no te conozco. Yo siempre decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedas hacer ese tipo de cosas y no conozcas al Señor? Porque Dios te va a usar para cumplir sus propósitos, seas quien seas. Y cuando llegues delante de Él, lo único que va a importar es tu comunión personal y única con el Señor. El fruto está por encima de los dones. Nosotros creemos y practicamos que es más importante edificarnos que tercamente querer practicar a fuerzas un don. No podemos practicar dones sin amor. 1 Corintios 14:1 dice, sigan al amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque es el de la enseñanza, porque es el que nos lleva a la palabra. Y resuelvo la duda que dejé abierta ahorita. Porque a veces a mí no me toca ver esto. ¿Sabes? Debemos preguntarnos, ¿para qué hemos querido ese don? ¿Para mi provecho? ¿Para el provecho de mi cuerpo? ¿O para el provecho de mi hermano que está enseguida? A veces queremos dones, queremos manifestaciones, pero es para poder que esto funcione necesitas conectar. Y a veces tú y yo estamos, es que ya me tengo que ir, es que estoy ocupado, y no nos detenemos a conocer las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo en tu vida? Pues no es para provecho tuyo. Entonces, cierro con esto. Dios quiere usarte como un instrumento precioso en sus manos, ¿sí?
quiere manifestarse, pero es a través de ti, pero tenemos que tener el corazón en los motivos correctos. ¿Ok? Y a lo mejor tú estás aquí y dices, bueno, creo que está increíble esto, pero yo necesito venir al Señor, necesito ponerme a cuentas. Yo no he vivido esa vida de la que hablan, no la conozco, pero quisiera. Y quiero decirte algo, necesitamos abrir nuestro corazón delante de Él, derramar nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Él, creer en Él. Y Dios te va a usar, te va a restaurar, te va a lavar y después te va a volver a funcionar. Ese es el orden correcto. ¿Ok? Vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor,